se debe a enfermedades que pudieron prevenirse a tiempo. En Empresas por Chile buscan impulsar la salud preventiva en el lugar de trabajo con colaboración público-privada. Empresas por Chile. José Tomás Santamaría, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y ustedes, Connie y Juan Manuel? ¿qué tal? ¿Cómo Qué están? gusto tenerte en el estudio, querido José Tomás. Aquí estamos, felices. Oiga, José Tomás, candidatos y propuestas y particularmente económicas. Económicas, eso mismo, a 2 días de las elecciones, 2 días, ya quedan, para las elecciones primarias en que se enfrentarán Vinter, Jara, Toa y Mulet. Nos propusimos en el espacio de hoy día de FN Infinita meternos en detalle en las propuestas económicas. No sé si hablar como de programa económico, porque tampoco es que muy existan- ambicioso. De las bajadas económicas, Claro. digamos. Ajá. Son como De las bajadas. ideas que hay, como conceptos, los que hay hasta el momento. También tiene que ver con la etapa de la campaña en la que estamos, en una etapa primaria, en donde la discusión probablemente es más política siempre y probablemente cuando nos vayamos acercando hacia la primera vuelta vamos a tener propuestas más concretas. Pero sí han ido hablando los economistas. Nosotros en el diario hicimos el ejercicio de hablar con los 4 encargados económicos de los 4 candidatos, ¿ya? Y lo hicimos también con un formato podcast que lo pueden encontrar en la página web de f.cl, paso el aviso. Es un podcast que tenemos hace tiempo que se llama Contrafactual, que lo hace el economista Jorge Fantuzzi. Bueno, él habló con los 4 economistas encargados de los ejes programáticos de cada uno de los candidatos. El primero fue con Vinter, vamos por el orden de la papeleta. ¿Ya? Vamos por el orden de la papeleta. Número 1, Gonzalo Vinter, candidato del Frente Amplio. La entrevista la dio Sebastián García, que es miembro de su comando y jefe del equipo económico. Sebastián es economista y está actualmente haciendo su doctorado en economía en la Universidad de París. Cuando uno lee la entrevista, cuáles son los grandes conceptos en los que insiste García, el principal, y lo ha dicho el candidato en varios de los debates, es que se establezca una estrategia nacional de desarrollo, ¿cierto? Es como el gran concepto que ha tratado de impulsar Gonzalo Vinter. Chile requiere una estrategia nacional de desarrollo. Ellos hablan de crecimiento económico. No todo el crecimiento es desarrollo económico, pero no hay desarrollo económico sin crecimiento, ¿ya? O sea, ahí hay un concepto por lo menos que al menos pone al crecimiento en un lugar muy protagónico, pero con esta idea de discutir y acordar una estrategia nacional de desarrollo, es decir, que no solamente es importante cuánto producimos, sino que qué producimos y cómo lo producimos, sobre todo el cómo lo producimos. Es esa fórmula es la que él dice que puede ayudar a aumentar el crecimiento potencial. Porque Sebastián García en esta entrevista dice, hay un hecho que durante los últimos años la economía chilena ha crecido más de lo que se esperaba. La economía chilena ha crecido más de lo que se esperaba y eso debiera seguir ocurriendo probablemente en los primeros años de un eventual gobierno Gonzalo Vinter. Él dice, el crecimiento debiera estar en torno al 3%, pero lo importante aquí es discutir cuánto va a ser hacia más adelante, hacia 3, 4 años más adelante, cómo hacer crecer el crecimiento potencial, cómo crecer sobre el 3%, y ahí lo importante es la creación de esta política nacional, estrategia nacional de desarrollo. Ya, encuentro que la peor campaña que alguien le puede hacer es decir, no, oye, la economía va creciendo solita. Entonces, como que el candidato puede dar lo mismo si lo hace o no lo hace, pero como que ha crecido más de lo que se proyectaba. Es como, sigamos con el vuelito en el fondo. Él pone el foco más bien en la mirada de largo plazo, de cómo aumentar el crecimiento potencial, que es lo que de hecho está estancado desde hace muchos años en Chile. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cuál es la bajada de ese desarrollo de una estrategia nacional de desarrollo? Bueno, ahí es donde él se mete en el tema inevitablemente de la política industrial. O sea, esto requiere una política industrial. Ellos hablan de una política industrial moderna, hacen siempre una metáfora futbolística que la ha hecho varias veces. Este economista dice, nosotros queremos que el Estado, como un director técnico, no queremos el Estado jugando en cada una de las posiciones de la cancha, ¿ya? Y ahí dice, habrá que ir viendo por industria qué rol puede ir jugando el Estado. Da el ejemplo de la Estrategia Nacional del Litio, en donde Corfo, Codelco tienen un rol muy importante. Habrá otros industrias en donde tendrá un Estado un rol mucho menor. Pero, en fin, ese concepto, el de la Estrategia Nacional del Desarrollo, es como el principal que está en el programa y en la idea económica de Gonzalo Vinter. En impuestos, ellos creen que Chile requiere aumentar con cuidado la carga tributaria y en especial ellos dicen los más ricos. Defíname con cuidado. Con cuidado, y ellos dicen, y lo dice textual en la entrevista, los más ricos en Chile no están pagando los impuestos que les corresponden. Ay, vamos a volver sobre el impuesto a los Ya, más ricos. entonces, no da más detalles, no entrega más detalles, pero él cree que sí existe espacio para ir
aumentando con cuidado y especialmente a los que ganan más. A mí me encanta este debate, porque en la izquierda siempre está el debate de que hay más espacio para cobrar el impuesto a los ricos y desde la derecha hay más espacio para hacer más eficiente el funcionamiento del Estado. Y en esta parada yo me paro de la segunda. O sea, después de las licencias médicas, yo creo que no puede haber mayor confirmación de que efectivamente hay espacio para optimizar primero los recursos que ya se tienen. Y después de eso discutamos si con que los optimizamos nos faltó plata. Pero esa discusión todavía no la estamos teniendo. Nadie ha sido lo suficientemente serio. En este gobierno le pasaron por encima y Dorothy Pérez fue la única que logró darse cuenta de que estábamos perdiendo una brutalidad de plata en cuestiones que no se deberían haber perdido. Efectivamente, modernización del Estado, al menos yo lo he visto poco presente, quizás en la candidata Toá, es donde he visto más la idea de agilizar el Estado como concepto. Pero eso está en el número 3, así que vamos por el número 2 primero. Ya, vamos por el número 2. El número 2 que es de la Sí, papeleta, que José- es Vamos, Janet José Jara. Tomás. Janet Jara, la número 2, ¿cierto? De la Sí. papeleta, sí. La candidata Janet Jara, esa entrevista se publicó ayer en el diario al economista Fernando Carmona, ¿ya? Que dejó hace poco su rol de analista de estudios del segundo piso de la moneda para asumir como coordinador programático de la campaña. Él en el pasado también participó en la elaboración del programa de Daniel Jadue, cuando se enfrentó a Gabriel Boric el 2021. ¿Qué dice Carmona? En respecto al tema económico, cuando se le pregunta cuáles son los ejes programáticos, él nombra 3, pero me refiero al económico. Dice: fortalecimiento de la demanda agregada por la vía del mejoramiento de los salarios y el mejoramiento de la inversión pública, ¿ya? Ese es el gran concepto que él busca instalar y que ha sido muy debatido y que ha generado mucho debate entre economistas y también entre las otras candidaturas de O sea, que ha esta sido primaria. tildado de kirchnerista. Nosotros entendemos que para crecer primero hay que igualar. Otros creen que para igualar primero hay que crecer, ¿ya? Ese es el gran concepto que hay detrás. Él dice: nuestro problema no es tanto con el crecimiento, sino que cómo crecemos y cómo se distribuye lo que se genera en ese crecimiento. Ese Esa es como... frase no es nueva, la dijo en algún momento Camila Vallejo, cuando incluso le insistieron a Camila Vallejo y dijo que era lo que más importante, y ella dijo: no, primero hay que igualar, después discutimos sobre crecer. Y no debiera ser tan raro viniendo de una candidata del Partido Comunista. Lo interesante aquí es que quizás en estas cosas es donde se ve más claramente la diferencia, entre los candidatos, que es lo importante a la hora de que la gente vaya a votar. ¿Cómo se empuja ese crecimiento? Dice Carmona, justamente él habla de un crecimiento guiado por los salarios, ¿ya? Un crecimiento guiado por los salarios. Básicamente, bajo el impulso de un aumento en el salario mínimo a 750.000 pesos hacia el final de su gobierno, ¿ya? Se haría de manera escalonada, apoyando a las pequeñas y medianas empresas. Habría que considerar que hay inflación durante esos años, que eso también habría que descontárselo, digamos, a estos 750.000 pesos, pero él dice que esos mayores ingresos en la población que gana el salario mínimo generaría un impacto en la economía que él habla de 0,7 puntos del PIB, ¿ya? Que tendría un impacto positivo por mayor masa salarial, que tendría un impacto en la demanda agregada y en la demanda interna del país. Impacto en el empleo, prácticamente neutro, dice Carmona, básicamente porque se haría de manera escalonada y con apoyo a las pymes. Eso con respecto al tema salarial. La otra parte, él dice, de la demanda agregada es salarios y inversión pública. En inversión pública, él propone un plan de inversión pública que aumente el crecimiento entre 1 y 1,6 puntos. La propuesta estrella en esto es trenes, ¿ya? Gran inversión en trenes con el sistema de concesiones con privados. Él habla de un plan de 6.000 millones de dólares. Son 100.000 puestos de trabajo los que él cree que se van a generar y que ya han recibido interés de empresas chinas también, como para participar de estos proyectos de trenes que usarían la línea del tren que hoy día existe y que podría ayudar a conectar el norte del país. En lo laboral, él habla insiste en la negociación ramal, que es algo que estaba en el programa de este gobierno, pero que nunca se ha presentado, hasta el momento al menos, no se ha presentado como proyecto. Él habla de una negociación ramal al estilo uruguayo. ¿Qué significa esto? Es algo enredado, ¿ah? Pero intento. Dice: en Chile existe hoy día el Consejo Superior Laboral, ¿cierto? Existe el Consejo Superior Laboral, lo componen integrantes del gobierno, del empresariado y de los trabajadores. Él dice que este Consejo Superior Laboral cree
unos pequeños consejos, arme consejos, subconsejos, digamos, por industrias, que reúna a trabajadores y a empleadores y que acuerde, por ejemplo, un salario mínimo por industria. Ya. Salario mínimo por industria. Y que luego eso vaya al Congreso y que el Congreso se vuelva a discutir, vayan los parlamentarios, vayan también los sindicatos, vayan los empresarios, vayan todos los sectores involucrados y entonces se defina como por ley un sueldo mínimo por industria. ¿Ya? Es más o menos el concepto que hay detrás de esta idea de... Un sueldo de mínimo por Jara. industria. Claro, sería más o menos que es parte de esta idea de negociación ramal a la uruguaya, como dicen ellos. Bueno, número 3, Carolina Toa. Es aquí donde se ven también las diferencias más grandes entre las dos candidatas. Álvaro García dio una entrevista también que se publicó ayer en el diario y él dice que crecimiento, bienestar y seguridad son claramente los 3 pilares del programa económico. El crecimiento económico es un pilar fundamental de los otros 2. O sea, sin crecimiento económico no hay condiciones para crecer en bienestar y en seguridad, ¿ya? O sea, por lo menos ahí hay un claro concepto, digamos, de fortalecer el crecimiento y una clara, siento yo, diferencia con respecto al discurso que veíamos anteriormente. ¿Cuál es la ruta? Él dice que en el concepto, primero entrega Álvaro García, el exministro, un concepto general que tiene que ver con la oportunidad que tiene Chile de aprovechar la nueva economía, digamos, la nueva energía, o sea, las energías renovables, los distintos minerales, las tierras raras, digamos, el litio, las oportunidades que entrega Chile. Y entonces él dice, ahí hay una oportunidad, pero esa oportunidad se tiene que aprovechar haciendo las cosas de una manera distinta, ya creando nuevas cadenas de valor más allá que solamente explotando esos recursos naturales. Y ahí él da ejemplos de otros países, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, que han logrado crear centros colaborativos para potenciar el crecimiento de largo plazo en estas y otras industrias, ¿ya? Y eso que debiera ser esos centros colaborativos que debieran enfocarse en la innovación y en el desarrollo de nuevas tecnologías, debiera ser apoyado por el Estado. En impuestos, ellos creen que hay espacio para bajar el impuesto de primera categoría. No tiene un número todavía, pero dice debiéramos apuntar hacia acercarnos a los promedios de la OCDE, que es también algo que ha dicho el ministro Marcel en el pasado. Y también el foco en permisología. Y ahí es donde justamente la ministra, o sea, la ex ministra Toa, la candidata Toa, ha hablado muchas veces de la necesidad de dinamizar el Estado, ¿ya? De dinamizar el Estado, lo ha dicho en seguridad en algunos de los debates, y también lo dice Álvaro García con respecto a permisología. Están identificados cuáles son los proyectos que hoy día podrían realizarse si es que pudieran lograr una aprobación. Son 70.000 millones de dólares. Él dice, identifiquemos cuáles son los proyectos estratégicos y esos proyectos estratégicos preocupémonos, creemos una unidad para que salgan adelante, al menos cumpliendo los plazos que se necesitan. Tiene otros planes para empleo también, especialmente empleo femenino, y también temas de vivienda. Ya. 4. Jaime Mulet, también entrevistamos a su encargado económico, rápida las diferencias. Pablo Sepúlveda. ¿Ya? Jaime Mulet, básicamente lo que voy a decir es que, fiel al nombre de su partido, Jaime Mulet, él cree en un programa regionalista y verde. ¿Ya? Regionalista y verde, y eso tiene que ver con potenciar y darle espacio, o sea, potenciar y darle más fuerza a los organismos regionales, a las gobernaciones, para que tengan recursos para poder llevar adelante planes de trabajo, que estos sean muy apoyados en capital humano, en desarrollo de capital humano y también en el sector privado, y que también tengan siempre un foco verde. Él se identifica como una persona ecologista. En cuanto a crecimiento, él dice, él tiene mucha fe en un plan de vivienda, de desarrollo de viviendas muy importante, sí, que lo ha dicho también en varios de los debates, que ayuda a repuntalar el crecimiento y llevarnos a un crecimiento de en torno al 3%. Pegados con chicle, ¿o no? En alguna dimensión. Y lo que hablaba un poquitito más temprano, Juan Manuel, que una de las particularidades de esta primaria ha sido exponer las diferencias que son bastante más que diferencias sutiles. Son diferencias bien profundas entre los 4 candidatos, pero particularmente entre Carolina Toa y el resto. Claro.
Claro, ¿o no? entre Carolina Toá y el resto, Sí. justamente. O sea, cuando Sí. uno ve estas entrevistas o ve los debates más económicos, se ve una diferencia grande en el tono y en los focos, digamos, respecto del manejo económico, digamos. Y eso se ve muy claramente, al menos en estas dos entrevistas que publicamos a Álvaro García y a Fernando Carmona, que quedan con un claro contraste, digamos, respecto de cómo miran el crecimiento económico del país. Qué buen tema. Ya vamos a tener tiempo la próxima semana de empezar a decantar una vez que ya sepamos Hablaremos quién es del el que ganador. gana. Claro, de va a la ser ganadora, Zoom. del Ahí, ganador o Zoom. ganador. Gracias, José Tomás. Nos vemos. Cuídate. Chau. Chau. 8:02. Esto fue DF en Infinita, un espacio para conversar.